Esto es H.P. Blavatsky o Elena Petrovna Blavatsky y es la doctrina secreta. Esto es el volumen 2 que habla del simbolismo arcaico universal y la sección es la novena en donde titula esta sección como la fuerza futura. Ya comienza sus posibilidades e imposibilidades. Diremos que la fuerza es materia agitada o materia en movimiento y una manifestación de la energía, o que la materia y la fuerza son los aspectos fenomenales diferenciados de la substancia cósmica primaria y no diferenciada. Esta cuestión se presenta en relación con la estancia que trata de Fohat y sus 7 hermanos o hijos. En otras palabras, de la causa y los efectos de la electricidad cósmica. En lenguaje oculto, los hermanos o hijos son las 7 fuerzas primarias de la electricidad, cuyos efectos puramente fenomenales y por tanto los más groseros son los únicos que conocen los físicos en el plano cósmico, y especialmente en el terrestre. Estos comprenden, entre otras cosas, el sonido, la luz, el color, etc. Ahora bien, ¿qué nos dice de estas fuerzas la ciencia física? El sonido, dice, es una sensación producida por el contacto de las moléculas atmosféricas con el tímpano, el cual, produciendo tenues estremecimientos en el aparato auditivo, comunica así las vibraciones de aquellas al cerebro. La luz es la sensación causada por el contacto con la retina de vibraciones del éter inconcebiblemente minúsculas. También nosotros decimos lo mismo, pero estos son simplemente los efectos producidos en nuestra atmósfera y en sus medios inmediatos. En realidad, todo lo que cae dentro de los límites de nuestra conciencia terrestre, Júpiter Pluvio dio su símbolo en gotas de lluvia, en gotas de agua, compuesta, según se cree, de 2 cuerpos simples, que la química separa y vuelve a combinar. Las moléculas compuestas están en su poder, pero los átomos se le escapan todavía. El ocultismo ve en todas estas fuerzas y manifestaciones una escala, cuyos peldaños inferiores pertenecen a la física exotérica. Y los superiores se remontan a un poder vivo, inteligente e invisible, que es por regla general la causa indiferente, aunque excepcionalmente consciente de los fenómenos que afectan a los sentidos y que se designan como ley de la naturaleza. Nosotros decimos y sostenemos que el sonido, por ejemplo, es un poder oculto, tremendo, una fuerza estupenda, cuya potencialidad más pequeña, cuando se dirige con conocimiento de lo oculto, no podría ser contrarrestada por la electricidad que engendrase 1.000.000 de Niágaras. Podría producirse un sonido de tal naturaleza que elevase en el aire la pirámide de Keops, o que hiciese revivir, o comunicase nuevo vigor y energía a un moribundo, y hasta a un hombre que hubiese exhalado su último aliento. Porque el sonido engendra, o más bien congrega a los elementos que producen un ozono, cuya fabricación traspasa las facultades de la química. Si bien está dentro de la esfera de la alquimia, puede él hasta resucitar a un hombre o a un animal cuyo cuerpo vital astral no haya sido separado de modo irreparable de su cuerpo físico por la ruptura del cordón ódico o magnético. Por haber sido salvada de la muerte 3 veces por virtud de este poder, a la escritora bien puede concedérsele que conozca personalmente algo del mismo. Y si todo esto parece demasiado anticientífico hasta para reparar en ello, que explique la ciencia a qué leyes mecánicas y físicas de las por ella conocidas se deben los recientes fenómenos producidos por el llamado motor de Kelly. ¿Qué es lo que actúa como formidable generador de fuerza invisible pero tremenda de esa potencia, no solo capaz de arrastrar una máquina de 25 caballos, sino que hasta ha sido utilizada para levantar en alto el conjunto de la maquinaria? Y sin embargo, todo esto se ha verificado con solo pasar un arco de violín por un diapasón.
según se ha probado repetidas veces, porque la fuerza etérea descubierta por John Worley Kelly de Filadelfia, bien conocido en América y en Europa, no es una alucinación. No obstante, haber fracasado en sus esfuerzos para utilizarla, fracaso pronosticado y sostenido desde un principio por algunos ocultistas, los fenómenos prestados o presentados por el descubridor durante estos últimos años han sido maravillosos, casi milagrosos. No en el sentido de lo sobrenatural, sino en el de lo sobrehumano. Si se hubiese permitido a Kelly salir airoso, él habría podido reducir a átomos todo un ejército en el espacio de algunos segundos, tan fácilmente como redujo un buey muerto a aquel estado. Como pie de nota o pie de página tenemos: la palabra sobrenatural implica algo encima o fuera de la naturaleza. Naturaleza y espacio son lo mismo. Ahora bien, para el metafísico el espacio existe fuera de todo acto de sensación y es una representación puramente subjetiva, a pesar de la oposición del materialismo, que quisiera relacionarlo forzosamente con este o aquel dato de la sensación. Para nuestros sentidos es realmente subjetivo cuando se le considera independientemente de todo lo que se halla en él. ¿Cómo puede, pues, ningún fenómeno ni otra cosa alguna estar fuera o producirse más allá de lo que no tiene límites? Pero aun cuando la extensión del espacio se convierta en un simple concepto y sea considerado como una idea relacionada con ciertas acciones, como lo hacen los materialistas y los físicos, ni aun entonces tenían ellos derecho para definir y afirmar lo que puede o no puede ser producido por fuerzas engendradas aún dentro de espacios limitados, puesto que no tienen ni siquiera una idea aproximada de lo que son esas fuerzas. No es correcto, al hablar del idealismo, el presentarlo basado en la antigua proposición ontológica de que las cosas o las entidades existen independientemente o independientes unas de otras, y de otro modo que como términos de relación, estallo. En todo caso, es incorrecto el decir esta o esto del idealismo de la filosofía oriental y de su conocimiento, pues es precisamente lo contrario. Pues eso es el pie de nota. Pero continuemos con lo que estábamos diciendo de lo sobrehumano. Si se hubiese permitido a Kelly salir airoso, él habría podido reducir a átomos todo un ejército en el espacio de algunos segundos, tan fácilmente como redujo un buey muerto a aquel estado. ¿Ciencia ficción o realidad? Ruego ahora al lector que preste seria atención a esta fuerza acabada de descubrir, a la que su inventor ha dado el nombre de fuerza o fuerzas etéricas. En la humilde opinión de los ocultistas, así como en el de sus amigos íntimos, Kelly estaba y está aún en el umbral de uno de los mayores secretos del universo, principalmente de aquel en que está fundado todo el misterio de las fuerzas físicas y el significado esotérico del simbolismo del huevo del mundo. La filosofía oculta, considerando al cosmos manifestado y no manifestado como una unidad, simboliza el concepto ideal del primero en un huevo de oro, con dos polos. El polo positivo es el que actúa en el mundo manifestado de la materia, mientras que el negativo se pierde en el inconocible absoluto de Sat, la seidad. No podemos decir si esto está conforme con la filosofía de Mr. Kelly, ni a la verdad importa ello mucho. Sin embargo, sus ideas sobre la construcción etéreo-material del universo se parecen de un modo extraño a las nuestras, siendo en este particular casi idénticas. He aquí lo que se lee en un folleto hábilmente escrito por Mr. Bloomfield Moore, señora americana con fortuna y posición, cuyos esfuerzos incesantes en pro de la verdad no se apreciarían nunca lo bastante. Mr. Kelly explica la manera de funcionar de su máquina diciendo: no se ha encontrado nunca el medio de producir un centro neutral al proyectar las máquinas hasta hoy construidas.
Si se hubiese conseguido, habría tenido término las dificultades de los investigadores del movimiento continuo, y este problema habría llegado a ser un hecho establecido. Solo se necesitaría el impulso inicial de unas cuantas libras sobre tal mecanismo. Para hacerlo funcionar durante siglos en el proyecto de mi máquina vibratoria, no he tratado de conseguir el movimiento continuo, pero se forma un circuito que tiene realmente un centro neutral, el cual está en condiciones de ser vivificado por mi éter vibratorio, y mientras se halla bajo la acción de dicha sustancia es en realidad una máquina que es virtualmente independientemente de la masa, o globo 1, que dice independiente en cierto sentido, pero no sin conexión con ella. Lo que tiene lugar a causa de la velocidad asombrosa del circuito vibratorio. Sin embargo, con toda su perfección necesita que se le suministre éter vibratorio para constituir un motor independiente. Todas las construcciones requieren cimientos de una resistencia proporcionada al peso de la masa que deben soportar, pero los cimientos del universo se sientan en un punto vacío mucho más diminuto que una molécula. En una palabra, y para expresar con exactitud esta verdad, en un punto interetérico, para cuya comprensión se necesita una mente infinita. El investigar las profundidades de un centro etérico es exactamente lo mismo que buscar los confines del vasto espacio del éter de los cielos, con la diferencia de que uno es el campo positivo mientras que el otro es el negativo. Este es precisamente, como puede verse, la doctrina oriental. El punto interetérico de Mr. Kelly es el punto laya de los ocultistas. Esto, sin embargo, no requiere una mente infinita para comprenderlo, sino tan solo una intuición y una habilidad especial para encontrar el sitio en que se oculta dentro de este mundo de materia. Por de contado, no puede producirse un centro laya, pero sí un vacío etérico, como se ha probado, por la producción de sonidos de campana en el espacio. Mr. Kelly habla, sin embargo, como un ocultista inconsciente, cuando al exponer su teoría de la suspensión planetaria dice: por lo que respecta al volumen de los planetas, preguntaríamos desde un punto de vista científico, ¿cómo puede existir la inmensa diferencia de volumen de los planetas sin descomponer la acción armónica que los caracteriza? Solo puedo contestar esta pregunta con propiedad entrando en un análisis progresivo a partir de los centros etéricos rotatorios que fueron fijados por el Creador. Como pie de página, por Fohat más probablemente sería la contestación de un ocultista, con su poder de atracción o acumulación. Si se me pregunta qué poder da a cada átomo etérico su inconcebible velocidad de rotación inicial, contestaré que ninguna mente infinita podría jamás concebirlo. La filosofía de la acumulación es la única prueba de que semejante poder ha sido dado. El área, si así puede decirse, de tal átomo presenta la fuerza atractiva o magnética, electiva o propulsora, toda la fuerza receptiva y toda la fuerza antagónica que caracterizan a un planeta del mayor tamaño. Por consiguiente, continuando la acumulación, permanece la ecuación perfecta. Una vez fijado este centro diminuto, el poder que se necesitaría para arrancarlo de su posición tendría que ser tan grande como el que se necesitase para hacer cambiar de sitio al mayor planeta existente. Cuando este centro atómico neutral varía de lugar, el planeta tiene que seguirle. El centro neutral lleva consigo todo el peso de una acumulación cualquiera desde el punto de partida y permanece el mismo por siempre en equilibrio en el espacio eterno. Mr. Kelly esclarece su idea de un centro neutral con el siguiente ejemplo. Imaginaremos que después de la acumulación de un planeta de un diámetro cualquiera de 20.000 millas aproximadamente, pues el tamaño no afecta en nada a la cuestión, se desaloje todo el material a excepción de una corteza de 5.000 millas de espesor, dejando un vacío entre ella y un centro del tamaño de una bola de billar ordinaria. Se necesitaría para mover esta pequeña masa central un poder tan grande como el que fuese preciso para mover la corteza de 5.000 millas de espesor.
Además, esta pequeña masa central arrastraría siempre consigo el peso de la corteza, manteniéndola equidistante, y no habría ningún poder contrario, por grande que fuese, que las pudiese juntar. La imaginación se turba al contemplar la inmensa carga que soporta este punto central, en donde el peso cesa. Esto es lo que entendemos por un centro neutral. Y esto es también lo que los ocultistas entienden por un centro laya. Lo anterior es declarado anticientífico por muchos, pero así sucede con todo lo que no está sancionado y sostenido por los principios estrictamente ortodoxos de la ciencia física. A menos que la explicación dada por el mismo inventor sea aceptada, ¿qué puede la ciencia contestar hechos ya vistos y qué no es posible a nadie negar? En cuanto a nosotros, como sus explicaciones son completamente ortodoxas, desde el punto de vista espiritual y oculto, aun cuando no suceda lo mismo desde el punto de vista de la ciencia materialista especulativa llamada exacta. Son por lo tanto nuestras por lo que hace a este particular. La filosofía oculta divulga muy pocos de sus misterios vitales más importantes, los deja caer como perlas preciosas uno a uno y a gran distancia los unos de los otros, y esto solo cuando se ve obligada a ello por la corriente evolutiva que lleva el género humano lenta, silenciosa, pero firmemente hacia la aurora de la humanidad de la sexta raza. Pues unos, o más bien, pues una vez fuera de la fiel custodia de sus legítimos herederos y guardianes, estos misterios dejan de ser ocultos, caen bajo el dominio público y corren el riesgo de convertirse en maldiciones más bien que en bendiciones. Una vez en las manos de los egoístas, de los caínes, de la raza humana. Sin embargo, cuando nacen individuos tales como el descubridor de la fuerza etérica, hombres con facultades peculiares, psíquicas y mentales, que ponen como pie de página, la razón de tales facultades psíquicas se dará más adelante. Son generalmente y con frecuencia ayudados, no consintiéndoles que sigan a tienta su camino. Si se les abandonase a sus propios recursos, pronto pararían en el martirio o serían presas de especuladores sin escrúpulos. Pero solo se les ayuda a condición de que no se conviertan consciente e inconscientemente en un peligro más para su época, un peligro para los pobres ofrecidos, un diario holocausto por los menos ricos a los más ricos. Como pie de página, lo anterior fue escrito en 1886, cuando las esperanzas de éxito del motor Kelly estaban en su apogeo. Textualmente, lo que la escritora dijo entonces resultó verdad, y ahora solo se añaden algunas observaciones sobre el fracaso de las esperanzas de Mr. Kelly. Fracaso ahora admitido por el mismo inventor. Sin embargo, aun cuando se usa aquí la palabra fracaso, el lector debe entenderla en un sentido relativo, como lo que explica Mr. Bloomfield. Lo que admite Mr. Kelly es que, habiendo fracasado en la explicación de la fuerza vibratoria a la mecánica, en su primera y segunda líneas de investigación experimental se veía obligado más bien a confesar un fracaso comercial o a ensayar un tercer punto de partida desde su base o principio, buscando el éxito por otro conducto, y este conducto está en el plano físico. Esto es el pie de página. Esto requiere una corta digresión y una explicación. Hace unos 12 años, cuando tenía lugar la exposición centenaria de Filadelfia, la escritora de este libro, en contestación a las ansiosas preguntas de un teósofo, que era uno de los primeros admiradores de Mr. Kelly, repitió lo que había oído en fuentes de cuyos informes ella no dudaría nunca. Se había declarado que el inventor del automotor era lo que en lenguaje cabalístico se llama un mago de nacimiento, que él ignoraba y continuaría ignorando todo el alcance de sus poderes y solo operaría con aquellos que había encontrado educidos y afirmados en su propia naturaleza. En primer lugar, porque atribuyéndolos a un origen erróneo no podría nunca desarrollarlos por completo, y en segundo término porque estaba fuera de sus facultades el comunicar a otros
lo que solo era una capacidad inherente a su propia naturaleza especial. Por tanto, no podría transferir a nadie el secreto de un modo permanente para usos prácticos. Como pie de página. Se nos dice que estas observaciones no son aplicables al último descubrimiento de Mr. Kelly. Solo el tiempo puede demostrar el límite exacto de sus proezas. No son muy raros los individuos nacidos con tales capacidades. El que no se oiga hablar de ellos con más frecuencia depende de que en casi todos los casos viven ellos y mueren en la completa ignorancia de que están en posesión de poderes anormales. Mr. Kelly posee poderes que se llaman anormales precisamente porque son tan poco conocidos en nuestros días como lo era la circulación de la sangre antes del tiempo de Harvey. La sangre existía y se conducía del mismo modo que hoy lo hacen en el primer hombre nacido de mujer, y de la misma manera existe y ha existido en el hombre ese principio que puede dominar y guiar las fuerzas etérica vibratoria. Existe en todo caso en todos los mortales cuyos yoes internos se hayan relacionados desde un principio por razón de su descendencia directa con ese grupo de Jian Chuans llamados los primeros nacidos del éter. La especie humana, considerada físicamente, está dividida en varios grupos, cada uno de los cuales están relacionados con uno de los grupos jiánicos que formaron primero el hombre psíquico. Se tienen que ver los párrafos 1, 2, 3, 4, 5 en el comentario de la estancia 7. Y Mr. Kelly, muy favorecido en este concepto, y que además de su temperamento psíquico es intelectualmente genial en mecánica. Puede llevar a cabo los resultados más maravillosos, ya ha conseguido algunos, ciertamente más de los que ha logrado en esta edad hasta hoy. Mortal alguno no iniciado en los misterios finales. Lo que ha hecho es suficiente con justicia, dicen sus amigos, para demoler con el martillo de la ciencia a los ídolos científicos. Los ídolos de materia con pies de barro, la que estas líneas escribe no piensa contradecir en lo más mínimo a Mr. Bloomfield Moore, cuando en su escrito sobre la fuerza psíquica y la fuerza etérica declara que Mr. Kelly, como filósofo, tiene un alma bastante grande, una mente bastante sabia y un ánimo bastante elevado para vencer todas sus dificultades y aparecer al fin en todo el mundo como el mayor descubridor e inventor. Y también dice que Kelly alcanzaría fama inmortal, aun cuando no hiciera más que guiar a los hombres de ciencia desde las desoladas regiones en que marchan a tientas hacia el campo abierto de la fuerza elemental, donde la gravedad y la cuestión son sorprendidas en sus guaridas y derivadas para el uso, en donde de la unidad de origen emana la energía infinita en formas variadas. Si él demostrase para destrucción del materialismo que el universo está conformado por un principio misterioso, al cual la materia, por perfectamente organizada que esté, se haya supeditada en absoluto, sería un bienhechor espiritual de nuestra raza, mayor de lo que ha sido en nuestro mundo moderno otro hombre alguno. Si él llegase a conseguir que en el tratamiento de las enfermedades se sustituyan las fuerzas más refinadas de la naturaleza a los agentes materiales y groseros que han enviado a la tumba más seres que a la guerra, la peste y el hambre combinadas, sería acreedor a la gratitud de la humanidad entera. Todo esto y más llegará a hacer si él y los que han seguido sus progresos día a día o día por día durante años no son demasiado optimistas en sus esperanzas. Bueno. La misma señora, en su folleto Kelly Secrets, que es de Theosophical Shiftings, número 9, copia el siguiente párrafo de un artículo escrito en el Theosophist hace algunos años por la escritora de la presente obra. El autor del folleto número 5 de los dados a luz por la Sociedad de Publicaciones Teosóficas, What is Matter and What is a Force, dice en el mismo: los hombres de ciencia acaban de encontrar un cuarto estado de materia, mientras que los ocultistas han penetrado años más allá del sexto, y por tanto no deducen, sino que conocen la existencia del séptimo y el último. Este conocimiento comprende uno de los secretos del llamado secreto compuesto de Kelly. Muchas personas saben ya que este secreto encierra el aumento de la energía, el aislamiento del éter y la adaptación de la fuerza dinaesférica a las máquinas. Precisamente porque el descubrimiento de Kelly conduciría al conocimiento de uno de los secretos más ocultos, secretos que jamás se permitiría pueda caer en poder de las masas.
Es por lo que los ocultistas creen seguro su fracaso al llevar su descubrimiento hasta su fin lógico. Pero sobre esto ya hablaremos. Aún dentro de sus limitaciones, este descubrimiento puede ser de grandísima utilidad, pues paso a paso, con paciente perseverancia a la que el mundo hará honor algún día, este hombre de genio ha realizado sus investigaciones, dominando las dificultades colosales que una y otra vez levantaban en su camino, las que parecían ser para todos menos para él. Barreras infranqueables para ulterior progreso, pero jamás se ha señalado en el mundo de modo tal la hora propicia para el advenimiento de la nueva fuerza que la humanidad espera. La naturaleza, siempre refractaria a entregar sus secretos, presta oído a las demandas que le hace su dueño, la necesidad. Las minas de carbón no pueden satisfacer mucho tiempo el creciente pedido que se les hace. El vapor ha alcanzado su último límite de potencia y no llena las exigencias de la época. Sabe que sus días están contados. La electricidad se mantiene sin avanzar. Ha batido su impulso, pendiente de la aproximación de su colega. Los buques aéreos están anclados, por decirlo así, a la expectativa de la fuerza que ha de convertir a la navegación aérea en algo más que un sueño. Con la misma facilidad con que se comunican los hombres desde sus perspectivas o respectivas oficinas en sus casas o con sus casas por medio del teléfono, han de hablar unos con otros los habitantes de los diversos continentes a través del océano. La imaginación se suspende cuando trata de prever los grandes resultados de este maravilloso descubrimiento, una vez que se aplique a las artes y a la mecánica. Al ocupar el trono que el vapor ha de verse obligado a abandonar, la fuerza dinaesférica dominará al mundo con un poder tan fuerte en pro de la civilización que no hay mente finita capaz de conjeturar las consecuencias. Lawrence Oliphant, en su prefacio de Scientific Religion, dice: una nueva moral está alboreando sobre la raza humana, que por cierto la necesita bastante. De ninguna manera podría la moral futura principiar de modo tan amplio y universal como utilizando la fuerza dinaesférica para fines útiles de la vida. Los ocultistas están dispuestos a admitir todo esto con la elocuente escritora. La vibración molecular es sin duda el legítimo campo de investigaciones de Kelly y los descubrimientos hechos por él resultarán maravillosos, aunque en sus manos solamente y por su solo medio, el mundo no obtendrá más que aquello que se le pueda confiar sin peligro. La verdad de esta aseveración no ha sido quizás vislumbrada ni aún por el mismo descubridor, puesto que él escribe que tiene la seguridad absoluta de que cumplirá todo lo que ha ofrecido y que lo comunicará entonces al mundo, pero ya verá claro, y sin que pase mucho tiempo. Lo que dice respecto de su obra es una buena prueba de ello. El que examine mi máquina, si quiere hacerse cargo del procedimiento que se emplea y formar un concepto aproximado de sus modus operandi, tiene que desechar la idea de las máquinas que funcionan por el principio de la presión o agotamiento, por la expansión del vapor u otro gas análogo que choca contra una resistencia, tal como el pistón de una máquina de vapor. Mi máquina no tiene pistón, ni excéntricas, ni existe la más mínima presión ejercida en el mecanismo, cualquiera que pueda ser su tamaño o capacidad. Mi sistema en todas sus partes y detalles, así en el desarrollo de la potencia como en sus diversas aplicaciones, está fundado en la vibración simpática. De ninguna otra manera sería posible despertar o desarrollar la fuerza, e igualmente imposible sería que mi máquina funcionase con arreglo o algún otro tipo. Sin embargo, es el verdadero sistema, y de aquí que todas mis operaciones se encaminen en esta dirección. Es decir, que mi fuerza se engendrará, mi máquina marchará y mi cañón funcionará. Por medio de un alambre conductor, solo después de años de labor incesante y de experimentos casi innumerables que me obligaron a construir muchos y muy raros aparatos mecánicos, solo después de investigar y estudiar minuciosamente las propiedades fenomenales de la substancia etérea, producida per se, he llegado a poder prescindir de mecanismos complicados y a obtener, como pretendo, dominio sobre la fuerza sutil y extraña que estoy manejando. Los pasajes subrayados por nosotros son lo que se relacionan de un modo directo con el lado oculto de la aplicación de la fuerza vibratoria, que Mr. Kelly llama vibración simpática. El alambre conductor es ya un paso hacia abajo o desde el plano puramente etérico al terrestre.
El descubridor ha hecho maravillas. La palabra milagro no es bastante expresiva cuando actúa solo por medio de la fuerza etérica, el quinto y sexto principio de la casa. Habiendo comenzado con un generador de 6 pies de largo, ha venido a parar a uno del tamaño de los relojes antiguos de la plata, y esto es por sí solo un milagro para un genio mecánico, pero no para un genio espiritual, como dijo muy bien su gran defensora y patrona Mr. Bloomfield Moore. Las dos formas de fuerza con que ha estado efectuando sus experimentos y los fenómenos que han resultado son las antítesis mismas la una de la otra. Una era engendrada por él mismo y funcionaba a través de él. Ningún otro que hubiese repetido lo que él hacía hubiera producido los mismos resultados. Lo que funcionaba era verdaderamente el éter de Kelly, mientras que el éter de Smith de Brown no hubiera dado resultado alguno. Porque la dificultad de Kelly hasta el día ha consistido en hacer una máquina que desarrolle y regule la fuerza sin la intervención de ningún poder de la voluntad o influencia personal del operador, sea consciente o inconscientemente. En esto ha fracasado cuando se ha tratado de que otros hagan la aplicación, pues nadie sino él ha podido operar con sus máquinas, o actualmente o ocultamente considerado. Esto fue un éxito mucho mayor que el que le esperaba de su alambre conductor. Mas los resultados obtenidos procedentes de los planos quinto y el sexto de la fuerza etérica o astral no se permitirá jamás que sirvan para fines mercantiles. La siguiente declaración de una persona que conoce íntimamente a Kelly prueba que el organismo de éste se halla directamente relacionado con sus maravillosos resultados. En cierta ocasión, los accionistas de la compañía Kelly Motor pusieron en los talleres un hombre con el objeto expreso de descubrir su secreto. Después de 6 meses de observación inmediata, dijo un día a J.W. Kelly: ahora ya sé cómo se hace. Habían estado los dos montando una máquina y Kelly estaba manipulando entonces la llave reguladora que dirigía la fuerza. Probad pues, fue la contestación. El hombre dio vuelta a la llave y nada resultó. Dejadme ver de nuevo cómo lo hacéis, dijo el hombre a Kelly. Este accedió y la máquina funcionó inmediatamente. Nuevamente lo intentó el otro, pero sin éxito. Entonces Kelly le puso la mano en el hombro y le dijo que probase otra vez. Así lo hizo, produciéndose inmediatamente la corriente. Si este hecho es verdad, queda la cuestión resuelta. Se nos dice que Mr. Kelly define la electricidad como una determinada forma de vibración atómica. En esto está en lo cierto, pero esta es la electricidad en el plano terrestre y a través de las correlaciones terrestres. Kelly estima las vibraciones moleculares en 100.000 millones por segundo, intermoleculares 300.000, atómicas 900.000, interatómicas 2.700.000 millones y etéricas 8.100.000 millones, interetéricas 24.300.000. Esto prueba nuestro acerto. No hay vibraciones que puedan ser contadas ni siquiera estimadas aproximadamente más allá del reino del cuarto hijo de Johat, para usar una frase oculta, o sea, ese movimiento que corresponde a la formación de la materia radiante de Mr. Crooks, llamada con ligereza hace algunos años, el cuarto estado de materia en nuestro plano. Si se pregunta por qué no le fue permitido a Mr. Kelly pasar de cierto límite, la contestación es fácil. Ello fue porque lo que ha descubierto de un modo inconsciente es la terrible fuerza sideral conocida por los atlantes, y por ellos llamada Mashmak, a la cual designan los rishis arios en su Astra Vidya por un nombre que no queremos dar a conocer. Es el Vril de la raza futura de Bulwer-Lytton y de las futuras razas de nuestra humanidad. El nombre Vril puede ser una ficción, pero la fuerza misma es un hecho del que se duda tan poco en la India como de la existencia de los rishis, puesto que se halla mencionada en todos los libros secretos. Esta fuerza vibratoria es la que, dirigida contra un ejército desde un Agni Radha colocado en una nave voladora o globo, según las instrucciones encontradas en el Astra Vidya, reduciría a cenizas 100.000 hombres y sus elefantes con la misma facilidad que si se tratase de una rata muerta.
En el Vishnu Purana, en el Ramayana y en otras obras se alegoriza esta fuerza en la fábula sobre el sabio Kapila, cuya mirada convirtió en una montaña de cenizas a los 60.000 hijos del rey Sagara, y está explicada en las obras esotéricas y se alude a ellas el nombre de Kapilaksha, el ojo de Kapila.